Pasamos al punto 21, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la implantación del sistema de cheques de formación para desempleados regulado en el Real Decreto 694/17 de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señorías, mi grupo trae hoy aquí una propuesta clásica de liberalismo progresista y hago un aviso a navegantes, no de neoliberalismo. Miren, conviene una revisión profunda de lo que han significado las políticas activas de empleo en España y también conviene una revisión profunda de lo que es nuestra oferta formativa. Supongo que toda la Cámara estaremos de acuerdo en que la formación es una apuesta de futuro para cambiar nuestro modelo laboral y que no deje a nadie atrás. ¿Por qué digo esto de propuesta de liberalismo progresista? Muy sencillo. En primer lugar, porque trata de libertad, de más libertad. ¿Y por qué significa un progreso? Significa un progreso porque no hay detrás, otro aviso a navegantes, ningún intento de privatizar los servicios públicos, sino, miren, voy a ponerles el ejemplo de las líneas aéreas, de acabar con oligopolios formativos. Sin lugar a dudas, muchos de los miles de millones que se han metido en formación en España han abocado, y esos son datos, a políticas fracasadas. Lo que se plantea en esta proposición no de ley no es una revolución, solamente se trata de utilizar una serie de instrumentos que han funcionado en otros países de cara a activar el mercado laboral y de cara a dar una mayor formación a los trabajadores desempleados, especialmente a los desempleados de larga duración. Para ello se necesita dos patas muy importantes, que son una herramienta de perfilado estadístico y, por otro lado, unos servicios de orientación, de los cuales en muchas ocasiones hemos hablado en esta Cámara y que tienen una importancia manifiesta, porque ya hemos dicho muchas veces que la orientación tiene que ser personal. Lo que se plantea en esta moción no es que se implante el cheque formación para todos los desempleados, en absoluto. Se plantea una cosa que ya entiendo yo que es rara en la política española, y es sencillamente que se utilice el método de ensayo y error. Es decir, que se hagan pruebas para ver si esta propuesta funciona, y miren, es muy fácil, si no funciona, que se retire. Pero lo que no podemos hacer es, por prejuicios ideológicos o por intereses clientelares, no ensayar nada y seguir insistiendo en políticas que han sido hasta ahora, vamos a decir, como mínimo, cuestionables en sus resultados. En Asturias, la oposición, y volvemos otra vez al famoso eje derecha-izquierda, porque voy a decirles una cosa, el que los desempleados mejoren su formación, vuelvo a hacer la misma pregunta de antes, ¿es de derechas o de izquierdas? El que puedan tener una mejor formación para encontrar un empleo, ¿es de derechas o de izquierdas? Asturias no se ha incorporado a esta posibilidad que le ofrece la ley, en ninguno de los términos. No lo ha hecho ni como experiencia piloto. Sí lo han hecho otras comunidades. Para estos presupuestos del año 2018
aparte de Madrid, que ya lo implementó en el año 2017, lo ha pedido Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia, País Vasco y Rioja. Prueben. Pedimos al Gobierno asturiano, que creo que ya sé la respuesta que nos van a dar, porque es un Gobierno profundamente conservador. Profundamente conservador. Eso es ser conservador. Conservador es el inmovilismo, no cambiar nada, no probar cosas nuevas. Porque, mire, vamos a ver, la principal atribución de la libertad es la libertad para poder fracasar. Prueben cosas nuevas, evalúen después y si no, cámbienlas, es decir, retrocedan. Lo que no puede ser es que cualquier medida, cualquier intento de mejorar las cosas por prejuicios se diga que no. Eso es lo que es absolutamente inconcebible desde un punto de vista ya de pura evidencia lógica. Las garantías que ofrece la ley son extremas. Pequeños segmentos de población, orientación laboral, administra el dinero la administración pública. No tiene nada que ver con privatizar. Solamente tiene que ver con que yo, desempleado, pueda elegir en un momento determinado quién me da la formación y qué tipo de formación quiero. Por eso esto tiene que ver con la libertad y tiene que ver con el progreso. Y miren, lo contrario es que yo tenga, si me permiten la expresión, que pasar por el tubo. Y además, esta propuesta en estos momentos es especialmente relevante. Es especialmente relevante porque en los últimos 3 años gran parte del dinero destinado a formación no ha llegado a las comunidades autónomas y en muchas ocasiones no se ha ejecutado. Den ustedes la oportunidad de hacer planteamientos nuevos. ¿Alguno de ustedes renunciaría a esta posibilidad? ¿Alguno de los parlamentarios de esta Cámara renunciaría a la posibilidad de poder elegir dónde se forma? ¿Por qué lo que no quieren para ustedes lo quieren para otras personas? Este es el punto central. Y miren, la moción tiene un trasfondo, voy a decirles, filosófico, que es el miedo a la libertad. Nosotros lo que pedimos en esta proposición es una cosa tan sencilla como que el Principado de Asturias haga una prueba con el colectivo que considere oportuno, con el segmento de desempleados que considere oportuno, de aplicar el cheque formación, que pruebe. Y si después, esto no exime ni a los sindicatos ni a las patronales, no exime a nadie, no afecta a nadie, no afecta a nadie. Lo único que significa es devolver al desempleado el protagonismo y la libertad que le corresponde. Termino apelando a lo mismo y quiero decirles una cosa. Si ustedes se niegan, votan en contra de esta proposición, vamos a suponer, queremos creer, que igual ustedes están defendiendo intereses oligopólicos. Porque voy a decir una cosa, si yo, desempleado, considero que el curso que me oferta la patronal o que me ofertan los sindicatos es bueno, yo voy a ir, pero devuélvanme a mí mi soberanía personal. Denme la posibilidad de poder elegir, como en otros muchos ámbitos. Aquí se está hablando de los vuelos, ¿no? Hemos hablado estos últimos días de que es mucho mejor que haya varias compañías para que haya competencia. Y yo, como consumidor, elijo con quién ir. ¿Y por qué se niega en el ámbito de la formación? ¿Por qué a mí, desempleado, se me niega en el ámbito de la formación? Mi grupo espera que nos den razones y que no busquen prejuicios. Y vuelvo a repetir otra vez, aviso para navegantes. Esto no significa, no es ni una medida neoliberal en absoluto. Esta medida, por ejemplo, la tiene implantada Suiza y creo que el mercado laboral suizo es bastante potente, ni es privatizar absolutamente nada. Es que un dinero público que corresponde a los contribuyentes, la persona desempleada pueda sencillamente, libremente, porque aquí de lo que se trata al final es de un tema de libertad, decidir
qué hacer con su formación. De eso se trata. Se trata de más libertad, por un lado, liberalismo, y por otro lado se trata de progresar, porque podremos mejorar, ¿no? Podremos ensayar políticas de mejora y luego evaluarlas, o no. O hay que decir que no se puede cambiar absolutamente nada, que todo lo que está funcionando funciona estupendamente. Yo quiero invitar a los grupos de la Cámara que apoyen esta proposición porque realmente considero que es buena, que va a ampliar las posibilidades de los desempleados y, además, no supone ninguna amenaza. Esto, a nuestro juicio, son medidas progresistas y mantenerse en lo que hay y no querer experimentar nuevas posibilidades y nuevas opciones es pura reacción, puro inmovilismo, puro conservacionismo. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hace un año, un poquito más, el pasado 19 de septiembre del 2017, la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso aprobaba una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Foro que instaba a impulsar medidas para incrementar las habilidades necesarias para acceder a los puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías. Esta propuesta se hacía necesaria ante las observaciones del informe DESI 2017, en aquel momento, que evidenciaba que era necesaria una mejora en la capacitación profesional, sobre todo entre los jóvenes, para que puedan tener mejor adaptación al mercado de trabajo que se abría ante las nuevas tecnologías. La iniciativa contaba con 6 puntos, que no vienen hoy al caso, y Ciudadanos enmendó para añadir lo que hoy precisamente trae a este Parlamento. Se aprobó. En el Congreso, Foro admitió la enmienda desde el convencimiento de las posibilidades que el cheque formación aporta para optimizar los recursos. Es cierto que su inclusión en la reforma laboral fue hace 3 años, pero también es cierto que poco se ha desarrollado esta herramienta y en Asturias, al día de hoy, nada. Es un absurdo que la izquierda se oponga a la formación especializada. Es la formación que el mercado laboral requiere. Y no tiene sentido frenar el desarrollo al cheque de formación, porque, según sus argumentos, el cheque se dirige a la formación de los trabajadores más formados. Y, independientemente de que esta premisa es falsa, no hay nada malo en que la especialización laboral se mejore. Nada malo, porque el mercado está esperando a estos trabajadores bien formados. En Asturias, el Gobierno está a otros asuntos, sin importarle el problema laboral que tenemos, con la afiliación a la Seguridad Social peor de España. Y nada hace para cambiar esta fatídica situación, que no es por casualidad ni por brujerías, es por un Gobierno que gestiona mal, que no avanza para dar a los empresarios la mano de obra cualificada que necesitan, con una formación para el empleo que no amortiza el coste que supone, con una formación profesional que sigue sin acercarse a las necesidades reales del mercado laboral. Y así la afiliación a la Seguridad Social no puede crecer, con una excesiva presión fiscal que se mantiene en el tiempo y penaliza el crecimiento de las empresas y les impide competir en un mercado global. Estamos con una cierta niebla sobre el escenario económico, que el consejero de Empleo tildaba de tenue desaceleración. Es la situación que tenemos en Asturias. Esta es la situación. El cheque formación en Asturias no se desarrolla porque el Gobierno socialista no quiere. No tenemos que dar otras vueltas, porque no se preocupa de mejorar la situación laboral de los asturianos. Foro va a apoyar esta iniciativa porque entendemos muy positivo desarrollar el cheque formación en Asturias. Y lo apoyamos aún a sabiendas que, aunque la Cámara lo apruebe hoy, esta propuesta Javier Fernández no lo va a cumplir. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Gómez. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Señor Bartolomé, me temo que el navegante soy yo y posiblemente, por lo tanto, el aviso haya sido para mí. Y, bueno, pues quisiera puntualizarle una serie de afirmaciones que usted ha hecho y también que se recogen en
la exposición de motivos a la que usted prácticamente no ha aludido, pero que sí he leído con atención estos días pasados. Larga exposición de motivos, de los que puedo decirle que prácticamente puedo compartirlo todo de las 2 primeras páginas. Hasta ahí. Pero las 2 primeras páginas las comparto. ¿Y por qué las comparto? Bueno, pues las comparto, mi grupo parlamentario las comparte porque esas 2 primeras páginas yo creo que hacen una perfecta radiografía de los males que asolan a este país en materia laboral, pues los índices de desempleo, la dificultad de los jóvenes para acceder al empleo, la dificultad de los mayores de 45 años para acceder al empleo, la precarización, la temporalidad, etcétera, 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 que compartimos ese diagnóstico, pero que usted me tiene que reconocer que son fruto de esas políticas, voy a decir neoliberales en esta ocasión, luego me referiré a su nuevo término, fruto de esas políticas neoliberales, fruto de esos recortes y fruto de esos ajustes que fueron impuestos por Bruselas y que en nuestro país, partidos como el suyo, pues jalearon. Y eso yo creo que es así, ¿no? Y hace usted referencia al acuerdo de investidura con el Partido Popular, por el que, por medio de este Real Decreto, para dar cumplimiento a una parte del acuerdo de investidura, para dar cumplimiento a ese acuerdo, se forma este Real Decreto que impulsa esa ley, ¿no? Y yo quisiera hacerle algunas puntualizaciones sobre este Real Decreto, señor Bartolomé. Quizás la primera y más importante, y hay que dejarlo claro encima de la mesa en este debate, que este Real Decreto se aprobó sin negociación en la mesa del diálogo social, que se excluyeron de esa negociación a los agentes sociales, no solo a los sindicatos de los trabajadores, también a los representantes de las empresas. ¿Y por qué? Pues porque hubo una gran presión de los proveedores privados de la formación para desplazar a sus agentes sociales y ser ellos los interlocutores de una forma completamente anómala del Ministerio en esta materia. O sea, primer punto, esa falta de negociación en la mesa del diálogo. Yo creo que, en segundo lugar, y lo estamos viendo durante ya estos largos meses, que el Real Decreto no resuelve los principales problemas del sistema en esta materia. Yo creo que, en primer lugar, el Real Decreto no garantiza una oferta formativa sectorial de calidad. Yo creo que tampoco está favoreciendo mecanismos de participación ni para las pymes, ni para los trabajadores, y en concreto para aquellos a los que les cuesta más acceder a la empleabilidad. Podríamos decir también que carece de una planificación, tanto en el medio como en el largo plazo, que le permita coordinarse con otras ofertas formativas y, además, ir caminando hacia un objetivo común. Creemos también que no resuelve ni cualificaciones, ni mucho menos lo que ya le decía del ámbito de la negociación colectiva. Y, bueno, voy a hacer ya una introducción. No, creemos que tampoco, luego entraré más en ello, no desarrolla el derecho individual a la formación, o aprovecho incluso ahora para decirlo, ¿no? Porque usted ha basado gran parte de su intervención precisamente en esa libertad individual. Incluso nos acusó a los grupos de la izquierda a defender intereses oligopólicos. Y mire, no, señor Bartolomé, no, defendemos el servicio público. Es lo que defendemos, no intereses oligopólicos, ¿no? Y usted decía, mi PNL tiene un trasfondo filosófico, no ideológico. No, es al revés. Su PNL tiene, que me parece muy legítimo, un componente ideológico muy fuerte, que usted lo definió en los términos del liberal progresismo. Yo creo que el señor Garicano puede estar tranquilo, porque en Asturias tiene un buen discípulo que va a hacer todo lo que sea por esta corriente, pero también nuestra obligación tiene que entender que es combatir en buena lid los principios del señor Garicano, del liberalismo progresista, y que usted aquí hoy nos ha presentado, ¿no? Por lo tanto, el cheque de formación no vemos que suponga ninguna aportación a esa libertad individual a la que usted hacía referencia, sino todo lo contrario, va a acrecentar desigualdades. Hay también un aspecto al que usted no aludió, ¿no? Y es que podemos girar la cabeza y mirar en países cercanos a nosotros esa experiencia internacional de la implementación de cheques de formación y vemos que no están dando resultados, que solo favorece a aquellas personas que tienen un nivel educativo superior y también a grandes empresas. Volvemos otra vez, por lo tanto, a acentuar las desigualdades. Abre la puerta a estos cheques de formación a un aspecto preocupante y peligroso, que es
las posibilidades de fraude que puedan traer consigo. ¿Por qué? Porque vamos a poner este negocio, o usted pretende poner este negocio, en manos de consultorías, en manos de empresas privadas de formación. Porque, en definitiva, una vez más, y era lo que le decía al principio, o hace unos minutos, cuando le hablaba de su referencia al oligopolio, su medida plantea que tengamos centros de formación privados como instrumentos de gestión de algo que debe ser una prestación de servicio público. Y el objetivo final de los cheques de formación, el objetivo final de iniciativas como esta, es eludir la intervención de los agentes sociales en la toma de decisiones. Y no es algo nuevo, señor Fernández, no es algo nuevo. Asturias y esta Cámara bien lo sabe en esos debates sobre el Consejo Económico y Social que ustedes al final decidieron suprimir. Han suprimido la participación en la toma de decisiones económicas ya de sus agentes sociales, suprimiendo el CES, y hoy pues pretenden también eludir la presencia de sus agentes sociales en estos cursos de formación. Porque, bueno, dice usted en su proposición no de ley, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales. Yo no sé qué pensarán las organizaciones empresariales asturianas de esta iniciativa, pero sí le puedo adelantar que los sindicatos de clase, los dos, no comparten para nada la finalidad, la intención de su proposición no de ley. Por último, yo creo que ha quedado claro, rechazamos desde mi grupo parlamentario su proposición no de ley, rechazamos la implementación del cheque de formación, reclamamos, por tanto, al Gobierno de Asturias que no lo desarrolle en nuestra comunidad autónoma y exigimos al Gobierno central que, por medio de un Real Decreto, retire este Real Decreto que ahora está en vigor. Gracias, presidenta. Gracias, señor Zapico. Tiene la palabra el Grupo de Podemos Asturias. Buenos días. Yo creo que el tono con el que hay que abordar la cuestión creo que es el que plantearon los dos portavoces que acaban de intervenir. Yo creo que merece la pena, aunque solo sea porque estoy convencido de que la propuesta está realizada con todo el mimo del mundo, merece la pena dedicarle unos minutos a reflexionar sobre el fondo, no hacer un rechazo simplemente ideológico, que sería fácil despacharse una propuesta, como sucedería al contrario, ¿no? Simplemente a partir de argumentos ya construidos. Las políticas y los servicios públicos están puestos en cuestión, primero, porque hemos visto una evolución del desempleo, de la situación de desempleo que va desde la brecha salarial, los working poor, la gente que incluso teniendo un trabajo no satisface las necesidades básicas, la precariedad, el suelo pegajoso de las mujeres, parados de larga duración. A eso añadimos la devaluación de la formación en su conjunto, porque ya entra duda hasta los máster. Es decir, incluso el vértice superior de la estructura educativa ha sido puesta en cuestión, especialmente en los últimos meses. Y nos encontramos, además, que la crisis, en lugar de favorecer que las políticas públicas fuesen repensadas, justamente encontramos que se profundizaron probablemente en las lógicas más perversas, ¿no? El caso extremo es las investigaciones en torno a los fondos de formación ocupacional, pero hay problemas subyacentes que tienen que ver con el hecho de que se precarice a los propios orientadores, el que se apliquen políticas de empleo que nada tienen que ver con las necesidades que generan pues, niveles de paro estructural altísimo, que se externalice a través de colaboradores públicos la prestación de los servicios, generando un circuito y un pequeño negocio que haya inducido posteriormente pues, situaciones de fraude, inseguridad jurídica con los planes de empleo y desigualdades territoriales, porque cuando hablamos de implementar políticas de empleo tenemos que hablar exactamente dónde se localizan, no solamente en términos de población, tramos de edad o género, sino también territorialmente, porque en Asturias esto pesa especialmente. Y yo creo que frente a ese panorama, la crítica efectivamente no tiene que ser simplemente una crítica ideológica, pero creo que merece la propuesta hacer una reflexión sobre la connotación filosófica, lo que subyace. Borges en el Aleph tiene un relato que precisamente viene muy bien al pelo, que es aquel rey de Babilonia que manda construir un laberinto que era absolutamente inexpugnable y cada cual de los que entraba pues acababa absolutamente desesperado. Uno de sus invitados tiene que casi implorar que Dios le ayude para poder salir. Y en revancha invita al rey de Babilonia a que visite su propio reino, donde le dice que también tiene un laberinto, tiene que acabar llevándoselo secuestrado, lo hace cabalgar durante 3 días en el desierto,
maniatado, y en el último momento lo suelta y le dice: aquí no hay paredes, aquí no hay pasillos, este es mi laberinto. Así muere el rey de Babilonia frente a una imagen y una fantasía de libertad, ¿no? Ni es el laberinto la solución a los problemas, ¿no? El entramado que se construyó durante el Estado fordista, que luego nos sirve cuando irrumpe la crisis, ni tampoco simplemente el decirle a la gente, para acabar culpabilizándola, que es libre de elegir. Y yo creo que es ahí una de las cuestiones sobre las que tenemos que pensar para no incurrir en ese error, porque el desierto de lo laboral pues, nos ha llevado a la diversificación de perfiles, donde culpabilizamos a las mujeres, que tienen que combatir el decir que hay un techo de cristal, y una vez que se pone de manifiesto que existe un techo de cristal invisible como el desierto, pues entonces se les dice que ya se están haciendo cosas que de qué se quejan. Y cuando los jóvenes protestan porque dicen no tengo empleo, tengo la tasa de un 48% de desempleo juvenil y la formación que me ofreces no es solución, se les acusa de ninis porque no quieren ni lo uno ni lo otro. Y así, cuando les decimos a los mayores de 45 años o de 55 años que llevan toda la vida trabajando, que es que ya no son productivos, a pesar de que luego también les explicamos que tienen un conocimiento y un know-how que valoramos un montón. Es decir, introducimos una lógica en la cual culpabilizamos a los sujetos de su propia situación. Y yo creo que cuando estamos perdidos, la cuestión es, ¿la brújula que ofrecemos es un antídoto o es inocular un virus que nos va a llevar? Porque la propuesta que usted hace dice, pues limitémonos, probemos, y el espíritu está bien, siempre que uno limite puede evaluar, pero al final yo creo que en este caso y con esta propuesta abre la puerta a una dinámica un poco más perversa. ¿Por qué? Esta crisis arranca con parte de las élites asumiendo que la responsabilidad está en el propio sistema del funcionamiento más o menos global de la economía, pero rápidamente ya la culpa no era de un capitalismo que se tenía que reformar, sino que la culpa tenía que ser de la gente, porque claro, si el que no haya empleo no es culpa de cómo funcionan las cosas, la culpa será de la gente que está desempleada. El problema que tenemos es un problema de formación. En Asturias, ayer mismo salía publicado el dato de que tenemos más titulados superiores que cualquier región de Alemania. ¿No? Si tenemos 70.000 personas inscritas en el paro, hay más de 7.500 titulados superiores y 10.000 con formación profesional inscritos en los servicios públicos de empleo. Por tanto, no le podemos decir a la gente que su problema es que le falte formación y que le falten competencias. Y tampoco podemos, y este es el tercer malvado que se retrata, ¿no?, desde este enfoque, echarle la culpa a la pesada burocracia y decir que es que no se encuentra empleo, porque claro, hay unos señores del sector público que regulan de tal manera que al final la gente se acaba perdiendo en el laberinto del que hablaba antes. Todo con tal de eximir de responsabilidad a quienes más tienen que decir sobre el funcionamiento del mercado laboral. Esto ha hecho evolucionar, y voy terminando, desde la preocupación por los desempleados, ¿no?, desde los tiempos de los sans travail, desde el siglo XIX, donde el desempleado era una amenaza, hasta el empleado descrito como alguien que tenía problemas casi de depresión en los años 20, ¿no? Políticas que lo que hacen es introducir el acompañamiento psicológico. Las políticas de integración de los años 60 y 70, donde se te decía, si estás desempleado te tengo que buscar un sitio. Hasta las políticas de inserción laboral, donde se crea un espacio privilegiado, ¿no?, para los desempleados marginales. Este último escalón de esta tendencia hacia la individualización es el del desempleado emprendedor, donde te tienes que hacer responsable de tu propia situación, se te anima a que seas activo, al mismo tiempo que no se te dan los resortes para poder afrontarlo. Yo creo que es en esa lógica, en esa tendencia en la que se inscribe por buena voluntad que ha expresado en esta introducción. Y yo creo que el derecho a elegir que se enarbola en ocasiones se convierte en un infierno cuando realmente la realidad del mercado laboral no es que puedes escoger. El problema de los casos, como el del caso Máster, es que la gente no podía escoger universidad. Si hubiésemos resuelto los escándalos de fraude de las universidades públicas y privadas dándole un cheque de formación a la gente que cursaba, ¿no? Yo creo que no. Analizando lo concreto de la propuesta que hace sentir a la gente por unos minutos monarca absoluto, porque dice, tengo 1.200 euros de un cheque de formación, escojo entre 3 empresas que han evaluado a otros. Y me siento empoderado porque digo, yo escojo, yo. Y sí, pero si me va mal a mí. No, cuando el problema es un problema estructural. Cuando lo que no funciona a distintos niveles. Y, por tanto, no puedo estar yo haciendo la evaluación de la oferta formativa cuando ni siquiera todos los dispositivos públicos son capaces de adaptarlo a las necesidades reales. Me hace responsable a mí de escoger hasta la última buena formación para unos cursillos de carácter generalista. Y aquí es donde voy a entrar a lo concreto.
Evaluando los resultados de esta política en países como Bélgica, Suiza no cuenta con sistema público de seguridad social, no cuenta con un seguro privado de seguridad social. Bélgica ha aplicado este modelo, y aquí voy a lo concreto, y ha fallado en distintos ámbitos. Primero, los perfiles, como antes se evocaba, son perfiles en los cuales, si tú estás desorientado, el que te den un cheque no te ayuda, porque tu problema es de cómo afrontas una situación en la que ya no es un problema de hacer un currículum. El no encontrar trabajo no es problema de hacer un currículum. Es mucho más la necesidad de orientación, de apoyo psicológico y de muchas otras cosas que se reflejan en los equipos multidisciplinares. Segundo, el problema del fraude, porque se duplica el control no desaparece porque ustedes dicen hay que etiquetar y clasificar a las empresas. Pero luego resulta que los mismos que defraudaron primero y que no estamos convencidos con los cursos de formación ocupacional, ahora son los que evalúan a las empresas para luego al final que yo con mi dinero y mi carterilla en el bolsillo escoja la empresa a la que voy. Eso no mejora y se ha demostrado el control del fraude que existía. No digo que con esto vaya más, simplemente digo que existía y que con esto no se repara. El problema de la formación genérica son cursos que se han ofrecido al final con un carácter tan genérico, porque la formación especializada, aparte de ser mucho más onerosa, requiere de un entramado institucional. Claro, si tú quieres ser ingeniero informático al más alto nivel, eso no se te arregla con un cursillito que te ofrezca no sé qué empresa, que gracias a esta medida sortee el oligopolio, ¿no?, de los actores sociales. Señoría, vaya concluyendo. Y para terminar, la desigualdad territorial tampoco. Si se ofrece un cheque de formación a alguien en las salas, el problema es que no va a encontrar oferta, porque si es difícil sostener una oferta de calidad en el centro, ni le cuento ya lo que pasa. Por tanto, yo creo que está bien probar cosas nuevas, señor portavoz de Ciudadanos, está bien probar cosas nuevas, pero probarlas en su conjunto. Yo creo que contrato único, mochila austriaca, cheque de formación, son cosas cogidas de distintos lugares que no se entraman. Como podríamos decir, ustedes nos hacen probar a Manuel Valls, que ya no funciona en otro país, y yo, en vez de Manuel Valls, yo quiero el salario mínimo interprofesional que tienen en Francia. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo Popular. León, perdón. Señor León. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo. Tras una larga travesía no exenta de dificultades, el Gobierno de España, de Mariano Rajoy, aprobó el 3 de julio de 2017 el Real Decreto que desarrolla la Ley 2015 sobre formación profesional, que incluye entre sus medidas el cheque formación, con los requisitos y condiciones que deberán cumplir los trabajadores desempleados para acceder al cheque. Asimismo, establece que las comunidades, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales, pueden ponerlo en marcha dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Este cheque se utiliza porque yo veo o he apreciado que hay un poco o mucho de desconocimiento de lo que es el cheque y cómo se utiliza. Su objetivo fundamental es mejorar la empleabilidad. Previamente, los servicios públicos de empleo detectarán las necesidades formativas de los trabajadores desempleados. Se intenta que posibilite al trabajador la participación en una actividad formativa con un coste preestablecido sin que suponga una aportación dineraria directa al trabajador. El trabajador desempleado elegirá entre las entidades de formación seleccionadas por la Administración aquella con la que quiera realizar la acción formativa, intentando que sea lo más amplia y suficiente posible. Y aquí viene donde yo veo que no se han enterado muy bien. El desempleado no tiene el cheque formación. No tiene en el bolsillo ni el cheque ni el dinero. Cuando el desempleado finalice y justifique la acción formativa, la Administración abonará a la cantidad correspondiente al cheque formación, de modo que en ningún momento ese dinero, ese cheque, pasa por los bolsillos del desempleado. Esta modalidad del cheque formación es claramente una apuesta por la libertad de elección en la formación de desempleados. En su momento, este cheque fue rechazado a finales del año 2016
por las comunidades socialistas y Cataluña, así como por los sindicatos. Todos tenían la misma, ponían la misma justificación, que no ofrecían garantías para evitar el fraude. Y esto dicho en Asturias da la risa. Aquí se han hablado de si es una privatización de la formación, de los proveedores sociales de la formación y que los sindicatos de clase no lo comparten. Señores, aquí hay una comisión de investigación de fondos de formación donde los sindicatos de clase están muy bajo sospecha, precisamente por los cursos de fondos de formación. Claro, no me extraña que digan que tienen miedo al fraude. No, claro, según en manos de quien caiga, podemos acabar en lo mismo. De modo que ustedes están insistiendo en la necesidad de ¿qué son proveedores sociales de la formación? No, usted habló literalmente de los proveedores sociales de la formación. ¿Qué son los proveedores sociales? ¿Y proveedores privados? ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es un sindicato? ¿O lo hacían por amor al arte? ¿Era una especie de voluntariado, una misión? Vamos, no sé, cuando los de la EU encontraron aquí en la UGT, no iban buscando precisamente evangelios y tesis misionales más que doctorales. Entonces, yo entiendo que no les guste. Claro, es que si le quitas el pastel de la mano, ¿a quién le gusta? Pero la formación de desempleados tiene que ser un tema prioritario y en Asturias más todavía. Por eso, y porque, entre otras cosas, nosotros fuimos quienes instamos y quienes llevamos a cabo el Real Decreto de 3 de julio del 2017, pues estamos de acuerdo con esta PNL del Grupo Ciudadanos y lo vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señora García Fernández. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Pues no, señor Fernández Bartolomé, no vamos a apoyar su propuesta, ya lo sabía, ya lo habíamos comentado. Una propuesta para impulsar los cheques de formación de forma urgente. Ni lo consideramos urgente, ni necesario, ni siquiera conveniente. No apoyamos esta figura ahora y no la apoyamos cuando se aprobó en su día, ya se lo advertimos durante el proceso de su aprobación. Es efectivamente una medida contemplada por la Ley de 2015, que regula el sistema de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, pero que tardó 2 años en contar con el desarrollo normativo en un decreto del 2017, porque el camino fue arduo, contó con la oposición, no solo de los socialistas, que sí, sino también de los sindicatos, que también, y incluso tuvo la crítica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, precisamente por una razón que aquí ya se expuso, y es que se aprobó sin la convocatoria previa de la Mesa de Diálogo Social. Nuestra oposición y la de otras formaciones políticas y otros estamentos venía principalmente, también se ha dicho ya, por la ausencia de garantías frente al fraude que podría suponer una figura como esta. No ha levantado tampoco, tengo que decirle, mucho entusiasmo entre las comunidades autónomas. Hasta la fecha, solo la Comunidad de Madrid ha dado tímidos pasos en avanzar en la implantación de esta figura. Y no sorprende, la verdad. Es una propuesta que otros han tildado de ocurrencia liberal, desde luego no progresista, liberal sin progresista. Una propuesta que no contenta ni a los suyos. Usted aquí hoy no ha sido capaz de enumerar con contundencia alguna ninguna ventaja que suponga esta figura. Ninguna, más allá de la libre elección, elijo aquí, elijo allá, ninguna. Y es porque no las tiene, en realidad.
ya he mencionado la ausencia de garantías contra el fraude. Ignora a los parados. No supone en ningún caso una mejora ni en calidad ni en cantidad para la oferta formativa a los desempleados, ni cuantitativa ni cualitativamente. No entra en el diseño de la formación, no mejora el acceso a la formación, puesto que los requisitos de acceso a los cursos deben cumplirse exactamente igual que si se gestionaran la formación a través de convocatorias públicas. Ni siquiera mejora la financiación a las empresas, puesto que los costes han de seguir abonándose bien por un anticipado de gasto o bien a la finalización previa justificación del gasto. Por tanto, mucho tendría que mejorar, mucho tendrían que afinar esta figura para que no la consideráramos un simple y burdo intento de privatizar la formación, sin ventaja alguna para los usuarios, para las personas paradas, es más, con algunos inconvenientes añadidos. Evaluar y probar. Pues, hombre, yo no me voy a manifestar tan entusiastamente favorable a probar, sobre todo en casos como estos, porque a mí me parece, o nos parece en mi grupo, que las personas paradas, las personas que tienen mayores dificultades para encontrar un empleo, las que necesitan mayor formación, no son conejillos de Indias, señorías, no lo son. Es decir, nosotros, le voy a decir más y ya voy terminando, no vamos a apoyar una proposición de este tipo cuando existe todo un sistema público de provisión de la formación en el que confiamos, con sus defectos, que los tiene, claro está, con sus necesidades de mejora. Pero nosotros lo que queremos es que ese sistema público de provisión de la formación se fortalezca, no se debilite, yendo a hacer pruebas con cosas de este tipo que usted nos viene a proponer, ¿no? No estamos en esa estrategia deliberada de deteriorar y desprestigiar primero lo público y después, inmediatamente, proponer la prestación privada de los servicios públicos. Creo que lo he dicho ya en la intervención anterior. Exactamente igual que ha hecho el PP durante su tiempo de mandato en España, con la formación, particularmente por dos razones: retardando el pago a las entidades formativas hasta un año para recibir el 40%. Señorías, muchas de ellas se quedaron por el camino, desistieron. Y también directamente sin ejecutar los cuantiosos fondos que hay a nivel del Estado para la formación. Esta misma semana leíamos esa noticia de que había 1.500 millones de euros, nada menos que 1.500 millones de euros para la formación, desperdiciados por no haber sido ejecutados durante los 2 últimos años. Se dice pronto, se dice pronto. En Asturias, a día de hoy, se inician 40 cursos para desempleados, 20 para ocupados, se ultiman 2 convocatorias más para desempleados de larga duración y colectivos con especiales dificultades de inserción por más de 18 millones de euros. Se ofrece un itinerario personalizado de empleo a todas las personas inscritas en el SEPEPA, trabajando con cada uno de sus especificidades y carencias, acciones que ejecuta el personal público de orientación y con formación especializada, que también se imparte en el ámbito público. Creemos que con esfuerzo y mejoras continuas ese es el camino que ha de seguirse. Muchas gracias.